¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se fueron todos? Bueno, supongo que me están escuchando. Acá vemos otro modelito de térmica, esta térmica Siemens. Fíjese que cambia la disposición de los elementos, aunque no detecto acá bien cuál es el... Ah, acá está. Este es el contacto, un contacto fijo, un contacto móvil. Fíjese cómo cambia la posición, la bobina está por acá, la entrada de la alimentación es por acá, entra la bobina. El bimetálico no sé cuál es en realidad. Me parece que esta piecita que está acá, esta pieza que está acá es el bimetálico. Está medio confuso esto. Parece que hubieran desconectado este cable. Bueno, pero en definitiva tenemos la bobina, el bimetálico, la parte móvil, sería esta parte, la parte fija, y la salida con la cámara apagachispa. Acá también fíjense que la salida del gas es aparentemente por arriba, viene por acá, sube el gas y va hacia arriba. Es un camino ascendente, digamos, de la chispa o del arco que se produce internamente para despejarlo hacia afuera. ¿Cuál es la elección de la térmica, la corriente nominal de la térmica? ¿Sí? Para elegir el valor de la corriente nominal térmica se aplica esto, aunque a veces viene con otros términos, acá, bueno, la corriente proyecto, que es la IP. Acá ponen IP, pero muchas veces le llaman, en el reglamento le llaman la corriente ID, que es la de corriente de proyecto, determinado en base al cálculo de la potencia, de demanda máxima del suministro de potencia. Con eso se calcula la corriente simultánea máxima, y ese valor ID, en este caso sería IP. Tiene que ser menor que la corriente nominal de la térmica, por supuesto, para que la térmica pueda brindar ese servicio de ese consumo de corriente. Y por otro lado, la corriente, la térmica lo que hace es proteger el cable. Por lo tanto, la corriente nominal de la térmica es menor que el calibre o la corriente admisible del cable. Y acá donde viene lo que ya vimos anteriormente, cómo ajustar correctamente la corriente admisible del cable de acuerdo a los factores de corrección que correspondan o no, para determinar con precisión el calibre de la térmica. El problema que tenemos es que la sección de conductores son fijas y son valores comerciales. Los calibres térmicos son fijos y son valores comerciales. ¿Sí? Y lo que cambia es variable es la corriente del proyecto, que depende de infinidad de situaciones. Entonces, IP es muy variable, mientras que IN y IC hay relaciones que ya son fijas de acuerdo al fabricante. De acuerdo, perdón, a las normas del producto que ya establecieron cuáles son las corrientes nominales a fabricar. Hay valores ya determinados. A veces tendremos que recurrir a elegir un valor no deseado porque es el único que nos queda para suministrar ese tipo de servicio. Esto es una circunstancia de cada caso en particular de valores de corriente simultánea que va a emplear la instalación eléctrica. Y acá empiezan a aparecer las curvas ya representativas de los dos elementos fundamentales de protección. El de la bobina de disparo, que es la que dispara cuando ocurre un cortocircuito, mayor que 10 veces la corriente nominal, aunque en las térmicas, por ejemplo, curva C, esa corriente de cortocircuito está en el orden entre 3 y 5 veces, pero se supone que la que ocurre realmente debe ser mayor que 5, por eso se habla más de 10 veces la corriente nominal. Son corrientes de cortocircuito importantes que garantizan el disparo de la bobina de apertura. La bobina de apertura tiene normativamente dos rangos donde el fabricante debe garantizar que la que él construye está en medio de ese rango. O sea, la corriente real de disparo de esa bobina va a estar representada por una gráfica para cada térmica que va a estar en el interior de esta superficie que abarcan estas dos curvas. Una es la que está a la izquierda, es la límite de disparo, del no disparo, o sea, valores inferiores a esto, probablemente no dispare.
valores mayores que ellos, probablemente sí dispare, mientras que la segunda curva es una limitación de disparo seguro del no seguro. O sea, por arriba de esta térmica, perdón, de esta curva, es seguro que cualquier valor de corriente y tiempo que tenga estas coordenadas provoca el disparo a la térmica. Una posición dentro de estas curvas no me garantiza bajo qué valor está. No tengo certeza si dispara en este punto, a este valor de corriente u otro. En definitiva, es un valor mínimo o valor máximo. De ahí viene que el rango que determina la identificación de las curvas sea la que tenemos en este recuadro. La curva B, en la curva B, la térmica de esta curva tiene una bobinita preparada para que las corrientes que tenga un valor en 3 veces a 5 veces la corriente nominal de la térmica, si una térmica de 10 amperes, 3 veces sería 30, 5 veces sería 50, si una térmica de 10 amperes tiene una bobina de disparo de tal forma que la corriente de disparo está entre 30 y 50 amperes. ¿Sí? No tengo certeza dónde está. Si la corriente de cortocircuito en el lugar es 40, me dice que esta térmica no es seguro que dispare, porque puede estar cerca de 30 el rango de disparo de la bobina, no tengo certeza. Entonces, para que una térmica con este rango de corriente entre 30 y 50 amperes, es de 10 amperes, dispare en forma segura, es que la corriente mínima en ese lugar sea mayor que 50. Si es 55 o 60, que no importa dónde esté la curva dentro de estos dos rangos, siempre va a disparar en forma segura. Es el concepto que nos tenemos que llevar. Entonces, para garantizar el disparo de esta térmica curva B, la corriente mínima que puede ocurrir en el circuito que está protegiendo debería ser mayor de 50 amperes, o 5 veces la corriente nominal. Para curva C, se aplican, acá ven otros rangos de corriente, pero lo que realmente vienen establecidos y son considerados son los valores bajo norma IEC 6898. Para curva C está entre 5 y 10 veces la corriente nominal, el rango de disparo, y la curva D entre 10 y 20 veces la corriente de disparo. ¿Sí? En definitiva, estos gráficos representan límites entre el disparo seguro y el no disparo. Esta curva es el límite que garantiza el disparo seguro si estamos por arriba de ella. Y en la otra curva es una curva que marca el límite de no disparo si estamos por debajo de valores de corriente y tiempo. Por eso este es casi vertical, porque prácticamente vertical, porque estamos hablando que IM1 es la mínima corriente a la que podría saltar la térmica, mientras que IM2 es la corriente a la que seguro que salta la térmica. Si la corriente cortocircuito está por acá, es seguro que dispara. Si está entre IM1 y IM2, debería disparar, pero no sé certeramente cerca de cuál de estos dos valores puede ocurrir. Pero seguro que salta dentro de esos dos valores. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿Lo entienden bien? ¿Sí? Bien. Esta es entonces la curva que representa la parte magnética. Esto, por supuesto, esta curva se prolongaría infinitamente hacia arriba, ¿sí? Porque el accionar depende de la corriente, no depende del tiempo, porque es una bobina. Una vez que se cura la corriente, el campo magnético no va a cambiar por el tiempo. Esta curva es ascendente hacia arriba. Se termina en el infinito, digamos. O sea, no es relevante más allá de un tiempo de los 5 segundos, que es el límite, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de corriente de cortocircuito o de sobrecarga y cortocircuito, el umbral era aquella corriente que tenía una duración de 5 segundos por arriba o por debajo. Si era por debajo de 5 segundos y era 10 veces el corriente nominal en cortocircuito. Si está por arriba de 5 veces, la circulación de corriente por arriba de 5 segundos y es menor del 10%, estamos hablando de una sobrecarga. El término bimetálico, acá hay una representación gráfica de dos elementos bimetálicos de distinta naturaleza que están soldados entre sí, están unidos entre sí, por el que se le hace pasar una corriente eléctrica.
Como son dos metales distintos, tienen distintos coeficientes de dilatación. Por lo tanto, uno va a forzar al movimiento del otro, ¿sí? Y se va a producir un desplazamiento en un sentido que depende de cuál de ellos se desplaza más, tiene mayor grado de dilatación. Esa dilatación hace que esto se produce un desplazamiento. Ese desplazamiento hace que actúe digamos, como un gatillo, que es el disparador de la termomagnética para que se abra el circuito y se abran los contactos principales o los contactos móviles se abran e interrumpa la circulación de corriente. Internamente, bueno, es esta chapita que está acá, ¿sí? Acá, fíjense, tiene como un resorte y ese resorte está forzado en posición con el tornillo, de tal forma que entre el tornillo y esta parte del resorte le da la tensión justa para que dispare justo la corriente nominal. Por eso ajustando el tornillo cambia la regulación del metálico, porque cambia la posición mecánica de ese metálico para que actúe sobre la magnética. La curva que representa el trabajo metálico es una curva de este formato, parecido, ¿se acuerdan al cable que también era una curvita que tenía este formato? Que parte de la corriente nominal, por debajo de la cual el biometálico no tiene dilatación que provoque el disparo, ¿sí? Puede ser cualquier corriente menor que la nominal, la dilatación es tan pequeña que no va a provocar el disparo del térmico. Cuando supere ese valor de corriente, hay dos rangos de disparo. Y hay un rango mínimo y un rango máximo. Un valor máximo y un valor mínimo. El mínimo es que para que dispare la térmica en un tiempo de accionamiento, ¿dónde está? De 3.600 segundos, esto creo que es una hora, para las térmicas de 63 amperes, ¿sí? La corriente debería superar 1,13 veces la corriente de regulación de la térmica, ¿sí? Dentro de ese rango de corriente, la térmica entra en situación de disparo, pero no sabemos si dispara en forma segura, lo mismo que pasaba con la bobina. Si va a disparar en forma segura cuando esa corriente llega a un valor máximo de 1,45 veces la corriente nominal, ¿sí? Para una térmica en un tiempo de 3.600 segundos para térmicas menores de 63. Para mayores de 63, el tiempo que hay que contemplar son 7.200 segundos y son 2 horas. O sea, en definitiva estamos fijando parámetros de tiempo y valor de corriente. La primera curva de la izquierda son valores de corriente debajo de los cuales posiblemente la térmica no dispara. ¿Sí? Mejor dicho, no dispara por valores de corriente que se encuentren por debajo de esta curva. Si yo puedo tener una corriente INF durante este tiempo y deje de circular, la térmica no va a disparar. Pero si esa corriente se prolonga en el tiempo y entra entre el área, entre esta curva y esta, o sea, este valor que está acá, entre este valor y este, en el tiempo, es seguro que dispara. No sé en qué tiempo, puede ser acá, o puede ser acá, en algún momento va a disparar. Pero en definitiva, cualquier punto que se encuentre por debajo de esto, y punto me refiero a la circulación de corriente de donde en tiempo X. ¿Sí? A eso me refiero punto. Tengo un punto acá, esto va a tener un valor de corriente y un tiempo. Durante ese tiempo esta térmica dispara. Ahora, si esa corriente se mantiene en el tiempo, sigo subiendo en el tiempo, va a llegar un momento que va a entrar dentro de esta posición y en algún valor de tiempo, para ese valor de corriente va a disparar la térmica por un disparo de la protección térmica. ¿Sí? Entonces ese rango está entre 1,13 y 14,5 amperes. Veces la corriente nominal. Hablemos de la térmica de 10 amperes. La térmica de 10 amperes va a actuar cuando la corriente, en forma segura, cuando la corriente supere los 11,3 amperes. ¿Sí? Y seguro va a disparar cuando la corriente haya llegado hasta 14,15 kiloamperes. Estamos hablando de una térmica de 10 amperes. Y ese tiempo de actuación a los 101 a 14,5 amperes es no más de 3.600 segundos, que sería en el periodo de una hora. Con esto podemos interpretar que para saber si una térmica saltó por sobrecarga o cortocircuito, debemos tomar el tiempo que demora en actuar. Si es más de 5 segundos, estamos en presencia de sobrecarga. Si está por debajo de 5 segundos, es probablemente que sea un cortocircuito.
Si estamos media hora con 5 minutos, es sobrecarga. Entonces hay que solucionar el problema de la carga. Habitualmente está mal calculada la térmica, mal calculado el circuito, o agregaron carga que amerite, o cambiamos la térmica y cambiamos los cables, o bien agregamos un nuevo circuito a esa nueva carga agregada en esa instalación eléctrica. Cuando la térmica está armada, confluye entonces la curva del bimetálico con las curvas, hay un cruzamiento, digamos, con las curvas de la bobina. Y ese entrecruzamiento de la curva nos dan como formato las curvas representativas de las térmicas que es esta. Tengo una curva mínima por debajo de la cual no hay disparo de la térmica. O sea, una corriente que tenga este valor que está acá y dura este tiempo, no me va a hacer saltar la térmica. ¿Por qué? Porque dejó de circular, digamos, se interrumpió. Un valor de corriente que esté por acá y se interrumpa acá por alguna situación, porque desenchufó y paré la máquina, esa térmica no va a disparar. Ahora, si yo mantuviera esa corriente en el tiempo, va a llegar un momento en que va a disparar, porque pasé el límite del disparo del no disparo para entrar en una zona de disparo seguro. Quizás si la curva de la térmica está por acá, y yo interrumpa la corriente, disminuyo la corriente acá, esa térmica no dispare. ¿Sí? Puedo estar circulando 12 amperes, pero en un tiempo de 10 minutos, y la térmica no disparó. ¿Por qué? Porque no llegué a la curva real de disparo del bimetálico de la térmica. En definitiva, fíjese que esta curva termomagnética, como yo les decía anteriormente, se la elige de tal forma que la curva del cable que está protegiendo tenga la parte curva que esté por arriba de esta, perdón, este tracito me sale sin quererlo, y la parte recta, que sería esta. Esta es la parte recta que soporta el cable, esta es la parte curva del cable. ¿Qué significa? Que esta térmica tiene la curva de disparo seguro que está por debajo del rango máximo de corriente de la térmica, del cable, perdón. ¿Cómo se elegía, o cómo se determinaba ese rango máximo de valor de corriente y tiempo de duración? Midiendo la temperatura del cable. ¿Sí? O sea, si yo hago circular esta corriente y mido en qué tiempo llega a los 70 grados centígrados, estoy determinando este punto. Si le aplico esta corriente y mido en qué tiempo llega a los 70 grados centígrados, estoy determinando este punto. Así, si determino cada uno de los puntos de la curva, voy a graficar la curva del cable que estoy protegiendo. De hecho, estas curvas ya están ensayadas por un fabricante y se las puede conseguir. ¿Sí? Se puede conseguir para relacionar. No hace falta, porque hay software que también me la pueden brindar, respetando las normas del producto, que me establece cuáles son los valores de corriente y tiempo para que ese cable llegue a superar 70 grados centígrados. En definitiva, entonces, la gráfica que representa las curvas son la superposición de dos curvas, la térmica, o la del bimetálico, y la de la bobina de disparo. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Alguna consulta? ¿Algún problema existencial que tengan y que no lo puedan resolver, no lo haya explicado yo? Me asustan que estén tan mudos. No sé si me están escuchando, no sé si me están preguntando, no sé si me entienden, y si no me preguntan nada, bueno, me quedaré con la duda, si realmente lo he entendido. Creo que las imágenes son muy claritas, traté de poner toda la información que corresponda. Ya veremos los guardamotores, no te preocupes, Mauro. Eso, cuando veamos comando de motores, veremos los guardamotores. Los guardamotores, ya que trae el tema, tienen la particularidad de que el ajuste térmico del bimetálico es ajustable mediante un relojito. Y son ranguitos de corriente muy bajitos. Por ejemplo, hay rango de ajuste del bimetálico de 1 a 1,1 amper, de 1,1 amper a 1,6, de 1,6 a 2,5, 2,5 a 4, de 4 a 6. Son rangos de corriente muy bajitos. ¿Por qué? Porque en el mismo tornillito que vemos nosotros acá, ese tornillo que ajusta acá, es el relojito que nosotros ajustamos, el ajuste que tiene el guardamotor. O sea, lo que hacemos es cambiarle la tensión al resorte del bimetálico para que actúe a menos o mayor corriente. Es la precisión que amerite
que amerite, digamos, ese ajuste, digamos, ¿no? Y la parte magnética es fija, no es regulable, se fija y es proporcional a la corriente nominal que ajustemos el bimetálico. Entonces, la diferencia entre el guardamotor y la térmica es que tiene el bimetálico ajustable desde afuera. Otra diferencia fundamental, que el poder de corte del guardamotor siempre es superior a la térmica. Estamos hablando de 25.000 amperes, 50.000 amperes o 100.000 amperes según el calibre y el formato del guardamotor. Mientras que las térmicas estábamos hablando de 3.000, 4.500, 6.000 o 10.000 amperes. O sea, el guardamotor tiene un poder de corte mucho más elevado. ¿Por qué? Porque por lo general se usa en la industria tiene transformadores propios y tienen transformadores de mucha potencia, a veces un mega. Y un mega tenemos una corriente de cortocircuito de 35.000 amperes o 50.000 amperes. Entonces amerita tener dispositivos de protección con poder de corte adecuado para esa energía tan grande que poseen las fuentes de alimentación de las industrias. ¿Sí? Pero específicamente el guardamotor está pensado para proteger motores, ¿sí? Mientras que la termomagnética es una protección en general. No me protege con precisión un motor. Sí me protege el cortocircuito, la sobrecarga no con precisión. Entonces, para proteger un motor debo poner guardamotores no termomagnéticos. Para eso se fabricaron los termomagnéticos. Bueno, acá hay ensayos de tipo, los distintos valores tenemos el tipo, la corriente de ensayo, condición inicial de la técnica donde se ensaya. Este es una tablita de cómo se ensaya los dispositivos termomagnéticos. No viene el tema importante, lo importante es conocer cómo el tratamiento de las curvas, ¿sí? Cómo analizar la posición de cada curva. Entonces la A, por arriba de la A, cualquier situación de corriente, me refiero a la situación de corriente, es la corriente en su intensidad, que está dada acá abajo en el eje de la abscisa, y el tiempo que dura esa corriente, ¿sí? Depende de esos dos términos para que la técnica actúe o no. Porque se imaginan, si tengo una corriente acá bajita, ¿sí? Que dura este tiempo, ni siquiera la bobina actúa, no dispara. Porque si una corriente que sea de un pulso electromagnético, queda la corriente muy grande, poca duración y se interrumpió, entonces no existe más. Por eso es que hay técnicas que puede ser que no disparen, como puede ser otra, que sí disparen a través de ese tipo de impulso. Depende de la sensibilidad de esa técnica. Acá tenemos la comparación de la curva del cable, ¿sí? Esta sería un cable protegido por acá tengo la curva máxima de disparo seguro de la térmica, que sería esta que está acá. Y acá la situación de la carga, que es una carga que posee un motor, ¿sí? Hay una instalación IB permanente, pero en esa instalación IB ocurre el arranque de un motor. Este sería un arranque temporal, que es la corriente de arranque inicial, que es 7 veces la corriente nominal, que si ese arranque ocurre dentro de este rango de corrientes y de tiempo, por debajo de la curva de disparo térmica, la térmica no va a disparar. Pero si este incremento de corriente ocurriera por acá arriba, ahí, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que ese pulso de corriente ha superado la corriente de disparo normal de la térmica, puede poner en peligro el cable, porque supera la capacidad del cable. Entonces, en algún momento, esta corriente tiene que disparar y despejar esa corriente. Es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una térmica protegiendo un motor de arranque directo mal calculado, y cuando arranca un motor, esa técnica dispara. ¿Por qué? Porque ha sucedido esto, esa corriente de corta duración, que dura poco tiempo, de muy alta intensidad, hace que la térmica se dispare, ¿sí? Bueno, acá tendría que ocurrir que el tiempo de esa corriente de arranque sea lenta, puede ser un motor de una moledora, como tiene carga, quizás demore en llegar a la corriente, a la velocidad nominal y que requiera mucha corriente mucho tiempo, puede ocurrir eso. O también podría ocurrir acá que está mal calculada la térmica en la protección magnética, esta corriente sea por arriba de ese valor, sea algo así, y como este es un disparo instantáneo que necesita poco tiempo de actuación, cuando esta corriente llegue a este valor, la térmica se disparó. Otra situación entonces de disparo de la térmica, porque no se tuvo en cuenta un pulso de corriente con el tiempo suficiente para hacer saltar el bimetálico.
Para eso existen los guardamotores para este tipo de corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la curva de disparo de los guardamotores no están acá, sino que están por acá. ¿Sí? Este valor es ajustable, este rojo sería la curva de un guardamotor, el rango de disparo de un motor está de 13 a 18 veces la corriente nominal, está muy a la derecha, por lo tanto este tipo de arranque de los motores es absorbido, no es tenido en cuenta como disparo, una corriente de cortocircuito, sino una corriente de corta duración que corresponde a la corriente inicial del motor que necesita para llegar a la velocidad de sincronismo. Así que en definitiva, entonces, lo que hace la térmica, la termomagnética, con su protección magnética y térmica, es limitar o garantizar que la corriente no supere valores de corriente en el tiempo para que la temperatura del cable supere los valores de esta curva. Que corresponde a temperaturas mayores de 70 grados centígrados. ¿Sí? Recuerden que esta curva se la indica como característica del cable, que es la energía específica que soporta el cable, I cuadrado T. La máxima energía, y estamos hablando de temperatura en el tiempo. Energía es temperatura en el tiempo que puede soportar ese cable. ¿Por qué decimos temperatura en el tiempo? Porque durante, por ejemplo, 5 segundos puede soportar una temperatura de 160 grados hasta que actúe la protección, ¿no? Tendría que actuar dentro de ese tiempo. Entonces depende del tiempo y de la temperatura que llegue el cable. Esa es la energía que soporta el cable. Tenemos entonces la curva, acá empiezan a aparecer los tres tipos de curvas, la curva B, la C y la D. En ese orden, la B tiene el rango de corriente más bajo, el térmico es el mismo para los tres casos, lo que cambia es el disparo magnético. Acá tenemos, perdí una lupita. Tengo el rango inferior por debajo del cual no dispara es de 3 veces la corriente nominal. Y el rango sobre el cual sí dispara en forma seguro, el magnético es 5 veces la corriente nominal. Entonces, estos son los valores de disparo máximo y mínimo que garantizan que esa térmica va a actuar, dentro de la cual estaría el rango de disparo de la térmica que yo tengo en mi mano. Con esto quiero que lo entienda bien, que son un valor mínimo y un valor máximo. Cuando yo compro una térmica, esa térmica va a tener una curva representativa única que va a estar en el medio de estas dos. Pero yo no sé en qué parte está, si está próxima a la del disparo seguro o próxima al disparo no seguro. O puede ser que el bimetálico esté próximo a la parte de disparo seguro, pero la magnética esté próxima al disparo no seguro. O sea, muy pegado acá arriba y muy pegado acá abajo. Entonces, no sé cuál es la situación, pero sí sé en qué rango entra. ¿Sí? Eso es lo importante, dentro de qué rango de corriente entra. ¿Para qué se utiliza esta térmica curva D? Fundamentalmente para circuitos de mucha longitud donde la corriente de cortocircuito es muy baja. Ese es el principio fundamental. Para circuitos de mucha longitud donde en el extremo de ese circuito se ocurre una falla, la corriente de cortocircuito es muy baja. Puede ser en la térmica, acá estamos en una térmica de 10 amperes, si esto fuera 10 amperes, acá dice 1 por 10, sería 10 amperes, 50 amperes y 30. Si la corriente de disparo es 70 amperes, que estaremos acá en 7, la curva B se dispararía. La curva C no, porque el rango dispara la curva C entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Estaremos en medio, con esta corriente de disparo mínima, en medio de la curva C. Por lo tanto, recuerda entonces, la curva C son para aquellos circuitos de mucha longitud, donde la corriente de cortocircuito es muy baja. ¿Cómo ofrecen los fabricantes? Con poder de corte entre 4,5 y 6 kA, mayormente en 6 kA. Por eso son más caras que las curvas C, porque la curva C hay oferta de 3, 4,5 y 6 kA, mientras estas vienen yo no sé si viene de 1,5, pero la mayoría viene de 6 kA. Por eso es una técnica cara y que muchas veces no la tenemos en stock los distribuidores de material eléctrico. La curva C es el bimetálico es el mismo que una curva B y cambia el rango de disparo magnético entre 5 veces la corriente nominal y 10 veces la corriente nominal.
¿sí? Son protección de circuito en general, no apto para protección de motores y no apto para corriente de cortocircuito muy bajas, ¿sí? Me conviene ir a la curva B de Bush. Circuito de mucha longitud o circuito con fuente de energía de poca potencia y bajo corriente de cortocircuito, me conviene la B. La C es en general. ¿Sí? En instalaciones tradicionales de cualquier inmueble en una ciudad alcanza, ¿sí? Con curva C. Pero hay ocasiones en las que meditan poner, como creo que vimos, cuando vimos la planilla de carga, vimos que había ocasiones en que en el circuito de mucha longitud ameritaban colocar curva B. Y luego vienen las curvas D, ¿sí? Donde el rango de corriente es 10 veces a 20 veces la corriente nominal. Este tipo de protecciones se usa para circuitos que tienen una corriente de arranque muy grande, como por ejemplo los capacitores. Los capacitores, cuando se conecta un capacitor, conector factor de potencia, la corriente de inserción inicial es muy elevada, porque se comporta prácticamente como si fuera un cortocircuito, entonces se usa una corriente muy elevada, que es conveniente poner curva D para evitar que esta térmica dispare en el momento de conexión de los capacitores. Se colocan también son útiles para hacer selectividad en las protecciones, colocándola a esta curva D en el tablero principal, la curva C en tablero intermedio y la curva B en circuitos terminales. Pero también podría existir una curva B dentro de un tablero que hay curva D. ¿Por qué? Porque de ese tablero principal puede surgir una línea seccional y un circuito terminal, por ejemplo, de iluminación de un predio, que sea de mucha longitud. Entonces podría convivir una térmica curva D en el tablero principal con una curva B de burro, ¿sí? O en su defecto también una C. Depende del tipo de carga que estemos observando. Y esto es importante tener en cuenta, no es obligatorio poner la curva B siempre en toda instalación eléctrica. La debemos verificar. ¿Por qué? Porque es cara y a veces no es necesario colocar curva B. Como también hay circunstancias que es obligatorio. Por ejemplo, cuando yo tengo una subestación transformadora lejos de mi edificio de departamento y mi departamento tiene 9 pisos, la longitud del cable del tablero principal al último piso puede ser que sea de 60, 70, me tocó de 80 metros de cable desde el tablero principal al tablero seccional del departamento. Y o aumentaba la sección del cable para aumentar la corriente de cortocircuito en el extremo, o ponía la técnica curva B, que son dos situaciones que hay que analizarla económicamente. O aumento el cable para que la corriente de cortocircuito aumente, o dejo un cable de menor precio, de menor costo, y pongo una técnica curva B en el tablero principal. Dos cosas que se pueden plantear como soluciones para los casos de corriente de cortocircuito baja. Que ya lo analizamos cuando analizamos las planillas de carga, cuando veíamos canalización, al final de canalización. Acá están solapadas 3 curvas, fíjese que la parte térmica es la misma, y lo que cambia es los rangos de disparo de la curva. Fíjese donde termina la B, comienza la C, donde termina la C, comienza la D. La D siempre va a ir agua arriba de la C, y la C agua arriba de la D, aunque también pueden convivir, como ya le dije recién, en el mismo tablero, si están protegiendo cosas distintas. Se la ha diseñado para analizar las corrientes de cortocircuito fundamentalmente, y el segundo uso es darle selectividad a las protecciones, ¿sí? Para poder proteger en escala desde un tablero principal a un tablero seccional y a otro tablero seccional agua abajo del segundo. Para eso sirven este tipo de curvas, digamos. Garantizar esas protecciones. Bueno, acá quiero terminar porque después, el martes, esto que vemos acá se lo voy a presentar en el software de Schneider, no de Siemens, sino de Schneider, para que vayan viendo cómo vamos a hacer para garantizar la selectividad de dos protecciones en cascada, o sea, tomando en cuenta la técnica de tablero principal con respecto a las técnicas que están en el tablero seccional, que puede ser de circuito o líneas seccionales. ¿Cómo compatibilizar la selección de esas técnicas para garantizar que cuando ocurre una sobrecarga,
salte la térmica más próxima a esa sobrecarga y no la de cabecera. ¿Sí? ¿Alguna preguntita de lo que vimos hasta ahora? Allá para cerrar el día. ¿Está todo clarito? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? ¿Alguien levantó la mano? Dice Mauro, creo que fue. No. Mauro tiene problema con el sonido porque se va perdiendo de a poquito. Acá me hice una pregunta, a ver. Por ahí había escuchado que las térmicas curva D son para motores. ¿Es cierto esto, Miguel? O sea, no es que sea para motores, sino que pueden soportar la corriente inicial de arranque del motor. Pero ese motor, o sea, no está protegiendo el motor. Se eligió para que no dispare cuando el motor arranca. Pero el motor debería estar protegido con un guardamotor. Ese es lo que entendiste, eso es lo que quisieron transmitir, digamos. Cuando tengo motor es conveniente poner curva D por esta corriente inicial, que es 7 veces la corriente terminal del motor. Pero la protección del motor debe hacerse con guardamotor. Exactamente, es un mito. Es también un mito, preguntar, ¿quién va primero, el diferencial o el termomagnético? Una pregunta muy tonta para mí, que a veces he discutido con instaladores que fueron clientes míos y no lo pude convencer. Pero en definitiva depende de dónde esté el diferencial para decir si va a la térmica o el diferencial antes o después. Depende de en qué lugar de la instalación eléctrica estén. Así que es otro mito de decir que hay una regla determinante para decir que la térmica siempre va antes del diferencial. No es cierto. Y también tiene parte de certeza. ¿Sí? Pero pues ya lo vamos a analizar cuando analicemos el armado de los tableros eléctricos. ¿Ninguna consulta, muchachos? Cortamos acá y volvemos el día martes. Voy a tratar de mañana pasarle los 2 puntos que les debo. Quiero agregar algunas imágenes que se me ocurrieron ahora que me van saliendo durante la charla. Así que mañana se las agrego y le paso los archivitos junto con la grabación de este video. Si no tienen nada más que preguntar, damos por terminado el día de hoy y bueno, continuamos mañana.